mención al currículum de nuestro charlista del día de hoy. Podemos decir que don Tomás Federico Arias, bueno, yo le digo don por respeto, pero es una persona bastante joven para todo lo que ha logrado. Es una persona que si yo lo tuviera de estudiante, diría qué persona más interesada en la ciencia, en el estudio, no, él no para, tiene sus doctorados, dice la mamá que quiere hacer más doctorados. Bueno, vean ustedes qué barbaridad, tan joven y ya doctor en Derecho Constitucional, máster en Ciencias Políticas, además de ser licenciado en Derecho. Le está dando mucho al país, porque él es catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Costa Rica. Además, participa en el posgrado de Derecho Constitucional de la Universidad Estatal a Distancia. Es presidente de la Academia Costarricense de Ciencias Genealógicas, porque su pasión, dice él, es la historia. Claro, es hijo de un historiador también. Y como su mamá estudió Derecho, ¿verdad? Vean qué bonito. Y también forma parte de la Asociación de Genealogía e Historia de Costa Rica. Vean, eso está concentrado ese currículum, ¿verdad? Ahora imagínense todas las demás cosas. Nos sentimos muy orgullosas y orgullosos, don Tomás, de tenerlo aquí con nosotros, que haya respondido a nuestro llamado, y realmente no voy a dejar de darle aquí las gracias al doctor Rafael Ángel Calderón Fournier, quien fue que nos consiguió a Susana y a mí, a usted como la persona indicada para poder hablar de esa figura, de las grandes figuras de Costa Rica, el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia. Muchas gracias. Lo dejo con la audiencia. Estimada doña Carmen y estimados señores y señoras que tienen para el suscrito la valiosa oportunidad de acompañarnos en esta actividad, con todos y todas, muy buenas noches. Efectivamente, como lo afirma doña Carmen, cuando recibí la valiosa invitación hace unos meses para poder participar en este grupo de seguidores de Monseñor Sanabria, no lo dudé ni un momento, puesto que es una de las figuras rutilantes, no solo de la historia eclesiástica de Costa Rica en lo particular, sino por supuesto que de la historia en general. Pero sobre todo, cuando se me dijo que tendría el honor, y así lo quisiera recalcar, el honor de venir a hablar de la ínclita figura del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, sin lugar a dudas uno de los costarricenses más grandes de la historia de este país, y que efectivamente tiene una serie de bemoles, características, circunstancias y hechos alrededor de su vida que precisamente pues vamos a tratar de mostrar y de exponer el día de hoy aquí con todos ustedes. Quisiera pues entonces agradecer esta valiosa oportunidad para poder participar en este tipo de actividades y sobre todo pues como lo repito para poder hablar de esta figura tan rutilante de nuestra historia. Decían de manera acertada ya los padres de la ciencia histórica, Herodoto y Tucídides, desde más o menos el siglo V y el siglo IV antes de nuestra era, que en la historia ningún hecho social, ningún aspecto de esta es producto de lo fortuito o producto de una casualidad o menos de algo casual. Por el contrario, el paradigma que se le aplica por antonomasia a todos los hechos sociales es el resultado de hechos precedentes, de hechos que lo explican, lo justifican, lo anteceden, para que en el transcurso del tiempo pueda darse entonces lugar a los hechos históricos como ustedes y yo los conocemos. Y ese paradigma intelectivo, señoras y señores, es el que se cumple de manera indefectible en la figura del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, que por supuesto no nació de la nada, tiene una serie de antecedentes que es los que vamos a tratar a partir de hoy y que explican en mucho por qué ese brillante derrotero que desarrolló en Costa Rica en el siglo pasado. Para esto les solicito que nos traslademos al siglo XIX y ahí
tenemos en 1869 el punto de partida de nuestra charla, porque en San José nace en aquel momento Rafael Ángel Calderón Muñoz, que va a ser, por supuesto, el padre de nuestro biografiado de la conferencia de hoy, quien toma la decisión a la temprana edad de 17 años y después de haber cursado sus estudios en el Colegio San Luis Gonzaga, de estudiar Derecho. Y de hecho ingresa a la Escuela de Derecho de la Universidad de Santo Tomás para ejercer esa carrera. Y vean lo que son las cosas de la vida. Al estar en segundo año de esa carrera, se da cuenta que lo de él no son ni las leyes, ni los códigos, ni las normas, ni las constituciones. Y toma entonces la decisión de estudiar medicina. Solo que para el momento en que este joven adopta este hecho, Costa Rica ya había cerrado la Universidad de Santo Tomás desde 1888 y la carrera de medicina no era una de las 4 que se impartían en aquel momento: educación, farmacia, artes plásticas o bellas artes y derecho. Y entonces él toma la decisión de trasladarse al exterior para estudiar. ¿A dónde se dirige? A Bélgica. Y ahí en la Universidad precisamente católica de Lovaina va a cursar sus estudios de medicina por 5 años y en 1897 se gradúa como cirujano, médico cirujano, y regresa al país ya para 1899. Es en ese momento donde empieza una increíble carrera política y pública para este joven médico. En el transcurso de los años será diputado, ministro o más específicamente secretario de Estado, presidente del Colegio de Médicos, presidente de la Asociación Nacional de Medicina, presidente del Instituto contra el Cáncer, incluso será senador constituyente en la Asamblea también de 1917 e incluso diplomático tanto en Honduras como en los Estados Unidos. Lo que me interesa de esta primera parte es hacer énfasis en que contrae matrimonio con una de las señoritas de más abolengo y de más genealogía en aquel momento de la Costa Rica de principios del siglo, Ana María Guardia Mora. Como ustedes están viendo por sus apellidos, estamos hablando de una persona que era respectivamente sobrina del general Tomás Guardia Gutiérrez, bisnieta del ex jefe de Estado Juan Mora Fernández, prima segunda del presidente Juan Rafael Mora Porras y prima nada más y nada menos que don Ricardo Fernández Guardia, padre de los historiadores en Costa Rica, y de doña Cristina Fernández Guardia, esposa del presidente Bernardo Soto Alfaro. Así que como ustedes podrán aquilatar, viene este hogar a ser uno de los más prestigiosos de esa Costa Rica finisecular decimonónica y a su vez ya del principio del siglo XX. Y ahí precisamente, señoras y señores, es donde el 10 de marzo de 1900, ojo a ese detalle, empezando el siglo en la ciudad de San José, va a nacer precisamente su hijo primogénito, al que le van a poner de nombre Rafael Ángel del Socorro Calderón Guardia. Ya cuando este niño cursa sus estudios primarios en la Escuela Buenaventura Corrales, termina esta educación escolar, se traslada al colegio seminario para cursar precisamente el bachillerato, lo obtiene y vean lo que es la vida. Curiosamente, contrario a lo que se podía creer, no era la medicina el primero de los intereses intelectuales de este joven, sino que su padre, al ser nombrado en 1919 cónsul de Costa Rica en Tegucigalpa, como ya lo habíamos dicho, en Honduras, él se traslada con su papá allá. Y vieran lo impactante de ver en los archivos de la Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores el primer nombramiento público que este joven, repito, un muchacho que apenas viene saliendo del colegio, ya está ejerciendo como secretario de la legación costarricense en Tegucigalpa y es el primero de los derroteros públicos a los que el joven Calderón Guardia hace ejercicio en su vida. Este periplo va a durar un año, cuando el doctor Calderón Muñoz regresa a Costa Rica en 1920 y se reincorpora a la vida política de Costa Rica. Ahora sí, su hijo toma la decisión de partir al exterior para estudiar medicina y sigue los mismos pasos de su padre, porque precisamente toma la decisión de trasladarse también a Bélgica y se matricula en la Universidad Católica de Lovaina.
Ahora bien, detalle interesante, va a estar durante 3 años en la carrera, pero por una serie de razones del enfoque que se le daba a las materias, de la manera en que éstas se desempeñaban y lo más importante, de una serie de circunstancias que él estaba buscando para ampliar el radio de acción de sus conocimientos, toma la decisión de salir de la Universidad de Lovaina y matricularse en la Universidad Libre de Bruselas. Quiero hacer especial énfasis en esto porque cuando realizábamos hace ya unos 10 años una investigación a fondo sobre estos temas, nos encontramos con que efectivamente el programa de estudios, como su nombre lo dice, de la Universidad Libre de Bruselas, no era ya bajo un signo religioso como sí lo tenía, obviamente, la Universidad Católica de Lovaina, y eso le amplía un enorme aspecto y un enorme radio de conocimientos al joven Calderón Guardia cuando está cursando precisamente su carrera de medicina. Terminará sus estudios, hará la pasantía, presentará su tesis, que por cierto se califica con summa cum laude ante el tribunal académico que lo va a evaluar, y finalmente en 1927 decide regresar a Costa Rica. Se le había presentado la oportunidad de quedarse laborando en aquel país, pero él decide que no, es mejor volver a su patria. Y cuando él regresa, se encuentra con una sorpresa muy grata. Resulta ser que en el Hospital San Juan de Dios, que en aquel momento era el principal nosocomio de Costa Rica, una nueva generación de médicos que se habían graduado también en Estados Unidos, en México, en España, en Francia, están trayendo una nueva serie de métodos científicos para todo lo que tiene que ver con las políticas de salud y de sanidad, y él entra de manera también a este nuevo proceso de, diríamos nosotros, de remozamiento de las políticas de salud en aquel momento, y entra como un médico interno. ¿Qué significa esto? Como un médico que está haciendo sus primeros pasos, sus primeras circunstancias para poder acceder a temas administrativos y jerárquicos superiores, y ya para 1929, véase, apenas 2 años, es tal su talento que, como lo tienen suscrito en las actas de este hospital, se le nombra jefe de oncología de ese hospital. Pensemos por un momento, para una persona tan joven ya tener un cargo de tanta responsabilidad, y obviamente eso se sustenta en el talento que ya había demostrado para la ciencia médica. Pues bueno, aunque muchos hubieran creído que este iba a ser el derrotero, el periplo por el cual el joven iba a seguir, no es así. En 1930 resulta escogido como presidente, primero como regidor y luego como presidente 6 meses después, de la Municipalidad de San José. Esta, que es una de las facetas menos conocidas del joven Calderón Guardia, es importante hacerlo ver por 2 razones. Primero, porque es la primera impronta política que ya tiene a nivel directo a la joven edad de 30 años. Y segundo, porque eso no significa, por supuesto, que deje su trabajo como médico. Sigue laborando en su consultorio, y lo importante con este detalle es que al abrir esa posibilidad, hace que entonces el joven ya empieza a transformarse en ese hombre ya con cierta experiencia, que va a decidir entonces tomar a la política no como una cuestión que pudo haber sido ocasional, sino como una marca de vida. Y eso lo que pasa es que lo vayamos a encontrar ya siendo electo como diputado en 1936. Este hecho es bastante importante porque es con el Partido Republicano Nacional que había fundado el otrora gran político costarricense Máximo Fernández Alvarado, y que lo había redefinido luego el gran literato Rogelio Fernández Güell. Esos viejos líderes del Partido Republicano, a este partido es al que pertenece el joven Calderón Guardia, y cuando resulta electo en 1936 como diputado, es tal el renombre que adquiere que en 1936, en ese mismo año, y como se permitía en aquel momento con la Constitución Política de 1871, el recién electo gobernante León Cortés Castro lo toma como parte de su fórmula presidencial y lo nombra en el cargo de tercer designado. Quiero explicar aquí, tal vez para la gente que no maneja ese término, designado era la manera antigua en que se le decía el vicepresidente de la República. Pues aquí entonces ya tenemos a la primera incursión del joven doctor Calderón Guardia en el escenario del Ejecutivo, y hace que concomitantemente cómo desarrolla su faceta en el Poder Legislativo. Pues bueno,
Tan impactante debió haber sido para sus colegas en aquella coyuntura la manera en que desarrolló su cargo, que como lo dicen las actas que se resguardan actualmente en el Archivo Nacional, para 1938, cuando se hace la votación respectiva para, y ojo a ese detalle, la elección del presidente de la Asamblea Legislativa, el doctor Calderón Guardia resulta electo como presidente de este primer poder de la República y como ustedes me entenderán, ya había tocado entonces la cumbre en lo que se refiere al poder legislativo. No quisiera aquí no hacer alusión, y repito, a que en concomitancia a estas circunstancias había ya recibido la distinción como parte de la Academia Latinoamericana de Medicina, de la Academia Latinoamericana de Oncología, y cosa curiosa, ya para 1939 es entonces cuando decide o toma la decisión de incursionar para la posibilidad de ser electo como presidente de la República. Al tomar las riendas, la candidatura en 1939 se va a enfrentar a dos candidatos, conocidos obviamente por todas las señoras y señores que nos hacen el honor de escucharnos. Por un lado, el abogado Manuel Mora Valverde, quien está liderando en aquel momento a lo que luego se llamaría el Bloque de Obreros y Campesinos, pero que en aquel momento participa con nombre de Partido Comunista de Costa Rica. Y por el otro lado, Virgilio Salazar, quien va a ser el candidato del partido Confraternidad Guanacasteca. Cuando las elecciones se celebran en febrero de 1940 y vieran qué impactante ver estas circunstancias, estas actas en el Archivo Nacional, el 90% del padrón electoral apoya de manera abrumadora al doctor Calderón Guardia. Entre los otros dos candidatos se reparten el 10% y es así como entonces a partir del 8 de mayo de 1940 va a iniciar su gobierno en un aspecto que es muy poco conocido. No va a ser en una instalación de una plaza, no va a ser en un estadio y no va a ser en otro sitio que no es sino el Parque de la Música o ese templo de la música a lo interno del Parque Morazán, donde él inicie su gobierno y las fotos hablan por sí mismas, la belleza de ver cómo fue que se inauguró a las 12 mediodía de ese 8 de mayo de 1940 la administración del doctor Calderón Guardia. Quiero hacer aquí un énfasis en dos detalles. Este es el momento en que él además deja dos cargos para los cuales también había estado siendo o había sido elegido en los meses anteriores. Deja la presidencia del Colegio de Médicos y Cirujanos y muy poco conocido, deja la presidencia de la Federación Nacional de Fútbol, que él también presidía en aquel momento. Bueno, señoras y señores, al entrar a la segunda parte de esta charla, de este conversatorio que tenemos con ustedes, obviamente hay que hacer énfasis en más de las 84 obras que se hicieron en este gobierno. Lo decimos con conocimiento de causa porque para la investigación que hicimos aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad sobre todas las obras de este gobierno, no vamos a, por supuesto, hablar de este número total, cuyos documentos están en la colección de leyes y decretos que ustedes podrán consultar en cualquier momento en la Biblioteca Nacional o aquí en la Biblioteca de la Facultad de Derecho. Hablemos de las principales y por año. Resulta ser que en 1940, y véase que estoy hablando ya a partir del quinto mes porque obviamente asume el poder en mayo, el primer gran aspecto tiene que ver con su profesión. El doctor firma la ley orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos. Esto resulta muy importante porque si bien es cierto, las anteriores circunstancias en las que se desarrollaban los ejercicios de la medicina tenían algunos reglamentos, lo cierto es que estaban desperdigados por todo lado y él lo que hace es concatenar todas las circunstancias normativas que habían alrededor del ejercicio de la medicina y con la creación de la Facultad de Medicina, ya veremos de qué institución estoy hablando, resulta ser que se emite su primera ley orgánica. El otro aspecto tiene que ver con la cultura. Costa Rica había tenido en la figura de Manuel Melico Salazar, al que consideramos como el más grande tenor de Costa Rica, pero cosas e ironías de la vida, no teníamos una orquesta que lo acompañara. Así que es gracias a todo su impulso que en 1940 se crea la Orquesta Sinfónica Nacional, que precisamente el año pasado cumplió 80 años y que estoy seguro que ustedes recordarán, se celebró por todo lo alto, pues estos 80 años de existencia.
Si esto no fuera suficiente y entendiendo que se debía fomentar la agricultura, las actividades comerciales, mercantiles, financieras relacionadas al agro, va a ser el presidente que firme la ley constitutiva del Consejo Nacional de la Producción, que todavía, como ustedes saben, es una institución que se encuentra vigente. Y si esto no fuera suficiente, solo en este primer año, va a tomar una de esas ideas que yo diría que marcan los derroteros de un país de manera brillante. Costa Rica, lamentablemente, desde 1940 no tenía una institución que se dedicara a tratar a las personas, sobre todo la niñez, que tuviera afecciones o tuviera cualquier tipo de limitaciones de carácter psicológico, psíquico, mental. Él entra en conocimiento de todo un trabajo que está haciendo el doctor Fernando Centeno Well, conocido de todos ustedes, y resulta ser que impulsa de manera decidida la creación de la famosa Escuela de Atención Especial para estas personas, que con el paso del tiempo se llegará a conocer con el nombre de Escuela Fernando Centeno Well, pero el decreto de 1940, en donde se hace la instalación de esta institución, lleva precisamente su firma. Y vean qué bonito lo que me toca decir a mí para los que estamos en esto de la historia. Resulta ser que va a ser el presidente que firme la creación de la Sociedad de Geografía e Historia de Costa Rica. Quiero, con su permiso, aquí hacer un comentario. Si bien es cierto, ya desde 1927, don Ricardo Fernández Guardia había hecho los primeros intentos para agrupar a los interesados en la historia en una entidad, trabajo que luego fue seguido por don Cleto González Víquez y don Luis Demetrio Tinoco Castro, lo cierto es que no se había logrado. ¿Por qué? Porque no se sentía el respaldo de una institución para poderle dar sustento a esto. Y esto lo que lleva, señoras y señores, es a firmar este decreto y efectivamente, al fundarse esta Sociedad de Geografía e Historia, se da el primer banderazo de salida a la primera institución que se va a dedicar de manera académica al ejercicio de la investigación histórica y que en 1955 cambia su nombre por el actual de Academia de Geografía e Historia de Costa Rica. Solo para que se den una idea de la importancia de lo que esto significó, el primer presidente de la institución fue precisamente don Ricardo Fernández Guardia y los dos chiquillos, porque en aquel momento eran eso, un par de chiquillos que no llegaban ni a los 20 años, que fueron parte de esto. Uno se llamó Carlos Meléndez Chaverri y el otro se llamó Rafael Obregón Loría, solo para que vean por dónde anduvieron las excelentes decisiones en esta materia. Ok, ya para 1941, algo importantísimo para nosotros los abogados, como siempre lo digo con mis alumnos en mi cátedra de Historia del Derecho, por fin, tras intensísimos debates a lo interno del gremio, por fin emitimos nuestra segunda ley orgánica. Quiero decir esto, en 1881 el Colegio de Abogados había sido fundado por el doctor Eusebio Figueroa Ariomuno, pero pasaron entonces 60 años hasta que finalmente en 1941 se nos da una nueva ley orgánica, la cual es la que se encuentra actualmente vigente y es a la que todos los abogados que tenemos actualmente un carné para el ejercicio de nuestra profesión, es precisamente esa ley orgánica firmada por el doctor Calderón Guardia la que otorgó esa condición para el ejercicio de la profesión forense en Costa Rica. Si esto no fuera suficiente en materia académica, es también, y no sé si alguna persona del estimable público es ingeniero, pero en noviembre de 1941 firma la ley de creación del Colegio de Ingenieros de Costa Rica. Se había luchado enormemente desde principios de siglo para que esta profesión también tuviera su ley orgánica y finalmente el doctor Calderón Guardia la firma. Y con esto, como ustedes ven, es entonces el rubricante de estas tres leyes que hemos hecho aquí alusión. Ahora bien, en un aspecto que yo diría que trasciende lo nacional, señoras y señores, y que nos interesa de manera directa a los costarricenses, va a iniciar, y yo diría, si se me permite el término, a finiquitar un tema que nos había estado molestando desde hacía casi 150 años. Lamentablemente, habíamos tenido enfrentamientos, incluso bélicos, con Panamá por nuestra frontera.
Y resulta ser que incluso, me imagino que saben que en este año se están celebrando los 100 años de lo que en historia conocemos como la Guerra de Coto, que fue precisamente el conflicto bélico que tuvimos con Panamá y que incluso costó vidas costarricenses. El doctor Calderón Guardia decide, ya basta, no vamos a seguir con este conflicto. Se entrevista con su colega, el doctor Arnulfo Arias, presidente de Panamá, y producto de esas negociaciones diplomáticas se logra la firma de algo que nos enseñan desde la escuela, el Tratado Echandi Montero Fernández Jaén de 1941, en el cual por fin le ponemos un término al conflicto limítrofe con Panamá y que hasta el día de hoy sigue vigente como ese tratado que establece los aspectos fronterizos con esa nación. Por último, en 1941, el doctor va a emitir nuestro quinto Código Penal. Me permito hoy hablarles nuevamente como jurista. Para nosotros, que habíamos tenido nuestra primera normativa en 1841 con don Braulio Carrillo, habían luego sucedido otras normativas penales en 1880, en 1919 y en 1924. Ahora tenemos la quinta, que sería el famoso Código Penal y Policía de ese año, y con eso llegamos a 1942. Vuelvo a hacer la pregunta, no sé si en el estimable público habrá gente que se dedique a la labor docente, pero he de decir que aquí es precisamente en 1942 cuando el doctor firma la ley de creación de la Asociación Nacional de Educadores, la ANDE, que hasta el momento es una de las instituciones del magisterio más importantes de la historia de nuestro país. Va a crear por primera vez la Secretaría de Agricultura para dedicar entonces un tema específico tan importante como es la producción agrícola costarricense a una secretaría específica que luego se reconvertirá en ministerio. Realmente, siempre interesado en estas actividades en las que nosotros y siempre interesado en estas actividades agrícolas, es en el gobierno del doctor Calderón Guardia cuando se instala en Costa Rica el Instituto de Investigaciones Agrícolas, que ustedes saben, de cooperación agrícola, que actualmente está en Coronado y que entonces fue escogida Costa Rica a nivel latinoamericano para que se pudiera dar esta circunstancia. Ya en 1943, véase que ya hemos avanzado bastante en su gobierno. El doctor viaja a México y quiero decirles, si se me permite algo muy personal, tuve la muy valiosa oportunidad de vivir 3 años en Ciudad de México por cuestiones del trabajo de mi señor padre, y allá terminé mi educación secundaria y aprendí a amar a ese país como si fuera mi segunda patria. Pues ¿cuál fue la sorpresa que nos encontramos? Que el doctor Calderón Guardia fue el primer presidente de Costa Rica que viajó de manera oficial a esa nación y que se convirtió además en el primero que se entrevistó con un presidente de ese país, el general Manuel Ávila Camacho. Tan fructuoso fue el viaje del doctor Calderón Guardia a esta nación que se elevó el rango diplomático de oficinas consulares a oficinas de embajada. Y es en ese momento donde don Carlos Ginesta Muñoz se convierte en el primer embajador de Costa Rica en la Ciudad de México y donde esas relaciones adquieren lo que se llama en derecho internacional público plena vigencia y plena legitimidad. Si esto no fuera suficiente, se le da un doctorado honoris causa al doctor Calderón Guardia por parte de la Academia Nacional de Medicina, y en ese mismo año de 1943 también pasa otra circunstancia a nivel diplomático. Costa Rica eleva el rango de sus oficinas consulares y delegación al rango de embajada con los Estados Unidos. Nosotros teníamos un rango inferior y ellos también con nosotros aquí. Los dos gobiernos, tanto el del doctor Calderón Guardia como el presidente Roosevelt, se ponen de acuerdo para que estos dos aspectos se eleven y con eso se instala la Embajada de Estados Unidos en San José y la Embajada de Costa Rica en Washington. Y finalmente, siempre en alusión a su profesión como médico, va a emitir el primer código sanitario en Costa Rica, que había sido una de las grandes necesidades para implementar una serie de políticas públicas en materia sanitaria. Y llegamos así, señoras y señores, al fin de su gobierno, porque en 1944 le va a corresponder al doctor Calderón Guardia ser el que inaugure el Estadio Nacional. Quiero aquí aclarar, el estadio se había hecho en 1924 en el segundo gobierno de Ricardo Jiménez, pero en el gobierno del doctor Calderón Guardia se hace una ¿qué?
reestructuración amplísima, sobre todo de las graderías de ese estadio, y fue por los próximos 70 años nuestra casa principal para el ejercicio del deporte. Ustedes saben que fue demolido hace 10 años cuando se construyó el que actualmente tenemos en la Sabana. Y finalmente, pocos días antes de que terminara su gobierno, el doctor Calderón Guardia firma la ley de creación del Consejo Nacional de Tránsito. Les cuento un detalle. Como abogado, para esa época el parque vehicular no era jamás el que tenemos ahora, pero ya se había empezado a dar un problema, los choques. Y entonces resulta ser que la manera de encontrarle una respuesta jurídica a esto fue crear precisamente este Consejo Nacional de Tránsito para tratar de paliar ese problema. Imagínense, en una época en que no teníamos ni 1000 carros. Y bueno, ya se vislumbraba pues lo que iba a venir en el futuro. Pues bueno, señoras y señores, al entrar a la tercera parte de mi disertación, ustedes estoy seguro que estarán pensando, se tocaron un montón de obras, pero no se tocaron las 4 principales. Como siempre lo he dicho con mis alumnos, toda la obra que hemos visto el doctor Calderón Guardia es esa otra obra. Porque las 4 principales obras, trabajos e implementaciones son los que vamos a poner aquí a continuación. La primera gran impronta de la que nos hemos beneficiado cantidad de miles de costarricenses es la que firma el 28 de agosto de 1940 en virtud de la ley 362, cuando se crea la Universidad de Costa Rica. Precisamente este proyecto, que había sido ideado por su secretario de Educación, Luis Demetrio Tinoco Castro, encuentra un gran respaldo porque los sectores intelectuales y culturales de Costa Rica ya sentían la necesidad, obviamente tras 50 años de no tenerla, por haber cerrado la Universidad de Santo Tomás, de que se abriera, pero bajo un signo secular. Por eso nuestra universidad tiene el nombre más secular y civil que puede ser, Universidad de Costa Rica, sin hacer alusión a nada más. Se mantuvieron, eso sí, el color celeste y blanco, la frase luz en aspicio y el girasol viendo hacia la lejanía de un sol, que estoy seguro saben son los símbolos de la Universidad de Santo Tomás de 1888. Pues bueno, ¿por qué esta circunstancia? ¿O a raíz de qué? Bueno, cuando ya finalmente se logra que Costa Rica vuelva a tener una institución universitaria, ¿en dónde se va a instalar? Bueno, resulta ser que jamás en los territorios de San Pedro que ustedes y yo conocemos actualmente. Las primeras instalaciones se tomaron de la antigua biblioteca de Derecho que estaba precisamente en el actual barrio González Laman, antiguo barrio potrero de los gallegos, y ahí estaba además la Facultad de Farmacia y estaba parte de las oficinas de lo que era la Escuela Técnica Nacional, que luego será la Facultad de Ingeniería. Es ahí, señoras y señores, donde con fecha exacta, 7 de marzo de 1941, el doctor Calderón Guardia corta la cinta e inaugura las instalaciones de la Universidad de Costa Rica. Y estoy seguro, por ser el grupo al que le estoy hablando, que saben quién fue el sacerdote que acompañó precisamente al doctor Calderón Guardia en esa ocasión y que bendijo las instalaciones, porque efectivamente le correspondió al eximio monseñor arzobispo de San José, Víctor Manuel Sanabria Martínez, ser la persona que bendijo las instalaciones primigenias de la Universidad de Costa Rica. Y cosa curiosa, motivo de orgullo para nosotros los abogados, se inauguraron en la Biblioteca de Derecho y el decano de la Facultad de Derecho, Alejandro Alvarado Quirós, fue la persona que emitió el primer discurso de esta ocasión y cierra la actividad precisamente el doctor Calderón Guardia con un discurso. ¿Y qué decisión toma el primer consejo universitario? La decisión obvia y justa para quien había sido el artífice de la idea, porque el consejo universitario nombra por primera vez a un doctor honoris causa en la figura del doctor Calderón Guardia, pergamino que guardamos nosotros en la Universidad de Costa Rica como un tesoro por ser el primero de todos los doctorados honoris causa que hemos dado en estos 80 años de historia. La segunda de las grandes obras del gobierno del doctor Calderón Guardia tiene que ver con un aspecto ideológico filosófico. Les solicito que nos retrotraigamos al momento en que está estudiando en Bélgica
y resulta ser que ha entrado en conocimiento de una tesis filosófico-canónico-religiosa llamada La Doctrina Social de la Iglesia. Sé que le estoy hablando a un grupo de personas que manejan al dedillo de qué se trata esto. Lo único que yo voy a decir, esta tesis que saben bien que fue fundada en 1891 a raíz de la encíclica Rerum Novarum del Papa Giovanni Vincenzo Pesci, León XIII, para oponerse, como él mismo lo dice, a todas esas circunstancias, por un lado de la revolución industrial y por otro lado del socialismo, que habían empezado a impactar de manera directa a los obreros en Europa. Y él, este pontífice, trata de dar una tercera opción desde el punto de vista religioso y así lo logra. Bueno, tuvo tal desarrollo que va a ser varias de las universidades católicas de Europa que desarrollen cátedras de esta tesitura, y no les tengo que decir que en la Universidad Católica de Lovaina es donde el doctor conoce esas tesis y lo impacta su profesor más directo, Desiderio José Mercier, que era en aquel momento el director de la cátedra precisamente de esta doctrina social de la Iglesia. Y cosa curiosa, es el autor intelectual de lo que en derecho internacional público conocemos como el Código Social de Malinas, que es precisamente la primera materialización normativa de estos principios llevado a la vía jurídica. Pues con toda esta vorágine intelectual, a la cual incluso él unió la encíclica Quadragesimo Annus, ¿verdad?, de Pío XI de 1931, presenta el doctor Calderón Guardia un proyecto de ley ante el Congreso en 1941, y aquí de gran valía para nosotros los abogados, para introducir un capítulo de garantías sociales en la Constitución Política de 1871. Claro, ustedes se podrán imaginar al principio el rechazo que esto tuvo. Hubo gente que no le gustó para nada estas nuevas ideas, que incluso estuvo de manera vehemente luchando contra el proyecto. Por supuesto, atacaba intereses muy peculiares, sobre todo de orden mercantil y financiero. Y resulta ser que en una de las genialidades más grandes, y creo que todos ustedes compartirán conmigo, de la historia de Costa Rica, es el momento en que el doctor establece esta famosísima alianza de todos conocida, cuando establece esa relación tripartita. ¿Con quién? Con el principal líder del bloque de obreros y campesinos, ya sabemos, Partido Comunista, el licenciado Manuel Mora, y con Monseñor Sanabria, para tener entonces en esa relación tripartita el apoyo directo para este proyecto. ¿Cuál fue el resultado, señoras y señores? Ustedes lo saben mejor que yo. Finalmente el Congreso acepta introducir ese capítulo novísimo. Nunca había existido en la historia de Costa Rica algo así. Y con esto, la Constitución de 1871 va a ser anexada, o perdón, le va a ser adicionada, disculpen, este capítulo de las garantías sociales. Y me parece importante decirlo, capítulo que se va a mantener vigente hasta que ya veremos más adelante, cuando entra la nueva Constitución Política, qué pasa con esta circunstancia. Bueno, perfecto. Ahora bien, viene la tercera gran obra del doctor Calderón Guardia. Yo siempre digo a mis alumnos el complemento perfecto, como lo se ve en matemáticas. Resulta ser que en el siglo XIX, Otto von Bismarck, el gran canciller y director militar del segundo Reich Hohenzollern en Alemania, para ser exactos en Prusia, perdón, en Prusia, Alemania, faltaría todavía la Primera Guerra Mundial, toman la idea de formar una relación tripartita jurídica para poderse oponer nuevamente a una serie de aspectos que del socialismo y de la revolución industrial no querían que en Prusia afectara. Y resulta ser que cuando se le presenta al Kaiser Guillermo I y luego a su hijo Guillermo II este proyecto, está de acuerdo y se funda el concepto del seguro social, entendiendo que esta va a ser una relación de conveniencia entre patronos, obreros y Estado, que van a poner dinero entre los tres para hacer un fondo mutual del cual se vayan a beneficiar los tres grupos. La idea es brillante. Lo que pasa es que en aquel momento solo se desarrolla en Prusia y tendrá que esperar hasta el siglo XX, cuando lleguen a América y se convierta Chile en la primera nación latinoamericana que en 1924 emita la primera legislación de un seguro social en Santiago de Chile. Y con estos dos elementos se empieza a expandir la idea. ¿Qué es lo que pasa?
que en 1940, vamos a hacer aquí alusión a un personaje que estoy seguro que todas y todos ustedes conocen. En 1940, el doctor Calderón Guardia encarga al joven jurista y economista Oscar Barahona Streber que se traslade a Santiago de Chile para que después de un año de estar estudiando el sistema, traiga las ideas a Costa Rica, traiga el proyecto para su ¿qué? Implementación. Eso sí, basándose en los principios de la doctrina social de la Iglesia y el capítulo de garantías sociales que ustedes y yo hemos visto. Pues bueno, esto lo que hace es que Barahona Streber regrese y finalmente se presente el proyecto de ley y como estoy seguro deben saberlo todos, ¿verdad? En este mes de noviembre, exactamente dentro de 2 meses, se van a celebrar los 80 años de la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social. Caja que cuando los chiquillos de 16, 17, 18 años le preguntan a uno, profesor, ¿por qué caja? Porque le suena muy raro que se le haya puesto ese nombre. La razón era muy sencilla, porque el concepto era de una caja chica en la que se pudieran estar resguardando una serie de dineros para las posteriores circunstancias a futuro y que ustedes y yo sí entendemos que es esa idea de tener todo un sistema de respaldo económico, no solamente para las circunstancias de accidentes o de vejez, sino para el efecto de pensiones. Pues resulta ser que la Caja Costarricense del Seguro Social, repito, se funda en 1941, abre sus instalaciones en 1942. El año entrante, por cierto, se estarán celebrando los 80 años de su apertura y se le pide al abogado constitucionalista Octavio Veche Argüello que se convierta en su primer presidente y al expresidente de la República, qué honor, Julio Acosta García, que se convierte en su primer gerente y con esto inicia esta que estoy seguro que ustedes, señoras y señores, compartirán conmigo en la institución más importante de la historia de Costa Rica. Solamente piensen por un momento qué estaríamos nosotros haciendo en esta pandemia por la cual lamentablemente Costa Rica transita si no tuviéramos a la Caja Costarricense del Seguro Social. No quiero ni imaginarlo, porque el escenario simplemente sería tenebroso y siniestro. Para poner punto final, la cuarta y última de las obras más imperecederas del doctor Calderón Guardia empieza con una serie de legislaciones que se habían hecho en el siglo XIX para dotar a los trabajadores de ciertas garantías en el ejercicio de esos contratos que antes, en el siglo XIX, no se consideraban laborales, sino que se consideraban de arrendamiento de servicios. O sea, usted pagaba por un servicio y usted no tenía que responder por nada si ese trabajador pasaba algo. Usted simplemente se limitaba a pagar el dinero por el salario. Resulta ser que después de una serie de normas y de leyes que se fueron emitiendo a lo largo del siglo XX sobre diferentes aspectos laborales, en 1943 y después nuevamente de una intensísima negociación en la que estoy seguro que saben, Monseñor Sanabria volvió a tener una participación directa en todas estas circunstancias. Se va a aprobar el 15 de septiembre de 1943 el Código de Trabajo. Código de Trabajo en el cual don Oscar Barahona Streber es también uno de los principales redactores de la norma, como no, era el que estaba más imbuido de todas estas ideas. Y un detalle que les voy a hablar como profesor de historia del derecho, fue la primera vez en Costa Rica que contamos con una codificación en materia laboral que nunca habíamos tenido, porque las anteriores estaban desperdigadas en el Código Civil, que por su naturaleza jurídica ya no respondían obviamente a las necesidades de 1940. Este Código de Trabajo tiene una peculiaridad, señoras y señores, y permítanme decirles que cuando doña Carmen me contactó para esta charla, fue lo primero que se me vino a la mente y ahora lo voy a decir. Los invito por favor a que se den el gusto de leer el artículo número 1, el artículo número 1 que está vigente de esa ley, porque el artículo número 1 dice que esta ley se aprobará bajo los principios cristianos de justicia social. Permítanme decirle lo siguiente. Fue Monseñor Sanabria la persona que exigió que esa frase tenía que estar en el Código de Trabajo para que tuviera el apoyo suyo, porque entendió que esto iba a marcar el nuevo derrotero sobre el que se construirán las relaciones laborales entre patronos y obreros en Costa Rica. Pues bueno, señoras y señores, con esto terminó
el gobierno del doctor Calderón Guardia, precisamente el 8 de mayo de 1944. Pocos días antes había recibido una condecoración, se llama la Gran Cruz Piana, cuando el Papa Eugenio María Giuseppe Giovanni Pacelli, Pío XII, vaya a entregarle, le mande esta condecoración. Y ya cuando se desliga del mandato y ante la elección de Teodoro Picado Michalski en 1944, el doctor Calderón Guardia, en algo muy poco conocido, se traslada a vivir a Nueva York por 3 años. Y allá, estando en aquella ciudad, se especializa, saca los últimos estudios de su vida, que es precisamente una especialidad de oncología. Véase que siempre estuvo muy interesado en ese tema y, como le repito, fue pues los últimos estudios que él hizo. En 1947, al volver a Costa Rica, vuelve a postular su nombre, como es de todos conocido, por el Partido Republicano para las elecciones y, como ustedes saben, se va a enfrentar a aquella álgida situación que a partir de marzo de 1948 va a enlutar al pueblo costarricense cuando se inicia lo que aquí se conoce como la Guerra Civil de 1948, que durará precisamente un mes y que tras de eso la instalación, diríamos, la separación de Teodoro Picado Michalski de la presidencia, la entronización de Santo León Herrera como designado a la presidencia para este gobierno y la instauración de la Junta Fundadora de la Segunda República a partir del mes de abril. Lamentablemente, las pasiones políticas de aquel momento hacen que el doctor Calderón Guardia salga exiliado precisamente a Nicaragua. Eso explica por qué su hijo, Rafael Ángel Calderón Fournier, va a nacer en la localidad de Diriamba, y a raíz de eso es cuando tenemos su traslado a la Ciudad de México. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, señoras y señores. México, recuerden que había sido el país que mejor lo había recibido en el ejercicio de su poder, en el ejercicio del poder, y en aquel momento el presidente Miguel Alemán Valdés le permite ingresar a Costa Rica en calidad, obviamente, exiliado político, pero como decimos los ticos, vean qué increíble, a jugársela como cualquiera de ustedes y yo que se viera en una situación de esas. Nada, como se dijo, lamentablemente, con una serie de infundios y con una serie de aspectos totalmente fuera de lugar, y los abogados y los historiadores hablamos con pruebas de que se había ido en una situación económica bollante o que había tenido grandes oportunidades. La mejor prueba es la siguiente. Cuando llega, se instala en un apartamento de apenas 20 metros cuadrados, sáquele usted números a lo que está oyendo. Y ahí junto a su familia en la avenida Chapultepec 512, lo digo porque yo he estado ahí y sé el lugar y actualmente hay una placa que lo identifica, en un lugar pequeñísimo. Le va a tocar estar junto a su familia y logra conseguir una plaza de médico en el Instituto, vean qué ironía, del Seguro Social Mexicano. Cuando cambia esta situación, señoras y señores, en 1955, el ahora nuevo presidente de México, Adolfo López Mateos, le permite tener una plaza como médico en Petróleos Mexicanos. Eso le permite trasladarse a vivir a la avenida Ejército Nacional número 17. Les comento algo personal, también hemos estado ahí y ahí sí es más significativo para nosotros los costarricenses, porque las placas que se han colocado indican: aquí vivió el expresidente de Costa Rica, el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia. Y en 1957, señoras y señores, cuando finalmente se logra que las pasiones políticas, que atención al detalle, que habían hecho que la Junta Fundadora de la Segunda República lo declarara traidor a la patria de manera absolutamente infame, que la Asamblea Nacional Constituyente ordenara el retiro de su retrato, del óleo, de su retrato como presidente, sin ninguna otra justificación que simplemente quitarlo, y con el desconocimiento que incluso se le ordenó al Colegio de Médicos y Cirujanos de su título como médico. Va a ser en 1957 cuando se da la elección del candidato de la Unión Nacional, Mario Echandi Jiménez. ¿Y cuál creen que ha sido la primera disposición del presidente Echandi Jiménez? Va a permitírsele devolver al doctor Calderón Guardia a su patria, de la que nunca, dicho de paso, debió haber salido después de todo lo que ustedes han escuchado. Y finalmente, en ese vuelo de regreso que se da en junio de 1958, las pruebas hablan por sí solas. Los invito a que ingresen al Archivo Nacional, al acervo fotográfico, y pongan en 1958 regreso al doctor Calderón Guardia. La marejada de gente es tan inmensa que el lente de los fotógrafos no da para abarcarlo.
Y cuando vuelve, finalmente se deroga, atención, se deroga el decreto que cernía sobre la cuestión de su retrato en la Pinacoteca de la Asamblea Legislativa, el cual vuelve a ser colocado, el acuerdo del Colegio de Médicos y Cirujanos, pero cosa curiosa, esa ignominiosa circunstancia de traidor a la patria, no sé si se dieron cuenta que fue hasta el año pasado, cuando por fin se puso un hasta aquí a esa circunstancia tan oprobiosa que se estuvo dando por tanto tiempo. Ya cuando él regresa, es electo diputado por el Partido Republicano Nacional, no ejerce, quiero decirles un detalle muy poco conocido, él regresa a México a vivir por 2 años más en compañía de su esposa, doña Rosario, María Rosario Fournier, y de su joven hijo que va a estudiar allá en Ciudad de México, y en 1962 regresa a Costa Rica, se lanza a la candidatura, y es cuando queda electo el presidente Francisco Orlich Bolmarchich, y es donde el doctor Calderón Guardia decide no participar ya más en política electoral, y a partir de 1966 se convierte en el presidente honorario de este partido al que él había pertenecido. Cosas de la vida. Ese mismo año logra la presidencia de la República don José Joaquín Trejos Fernández. Y cuando el presidente Trejos está conformando a su gabinete y a su equipo diplomático, el doctor Calderón Guardia resulta nombrado embajador extraordinario y ministro plenipotenciario de Costa Rica en la Ciudad de México. Véanse lo que son las ironías de la vida. Quien había salido exiliado una vez de una manera tan triste, ahora vuelve por todo lo alto con el cargo más importante que podía ejercer un costarricense en Ciudad de México, y en unas fotos bellísimas que se guardan precisamente en el Archivo Nacional, se ve precisamente el recibimiento que el presidente Gustavo Díaz Ordaz le da precisamente y que se mantendrá hasta 1968. Por fin, señoras y señores, de regreso a Costa Rica en ese momento va a ser en junio de 1970, precisamente a los 70 años de edad, cuando después de esta vida que usted ha escuchado llena pues de tan valiosas improntas, el doctor Calderón Guardia muera producto de un infarto en la pensión Echandi del Hospital San Juan de Dios. Su cuerpo va a ser inmediatamente trasladado al Ateneo Domus Dei en el frente de la iglesia de Santa Teresita, y el 12 de junio se inicia sus exequias precisamente con una multitudinaria circunstancia serie de eventos para poderlo sepultar en el cementerio general. Y yo quisiera destacar algo que me impactó enormemente desde mi época de estudiante y por el cual incluso tuve la oportunidad de darle la mano a su hijo. Resulta ser que dadas las circunstancias tan terribles en las que había sido expulsado de su propia patria en 1948, el doctor perdió la banda presidencial que él poseía. Y resulta ser que como no había una banda para enterrarlo, el presidente Mario Echandi mandó inmediatamente su banda presidencial para que le fuera colocada el cadáver del doctor Calderón Guardia y pudiera ser enterrado. Esto hizo que en el 2011, o sea, hace 10 años, cuando ustedes recordarán que el presidente Echandi murió, fuera el licenciado Rafael Ángel Calderón Fournier quien entregara su banda presidencial para que el presidente Echandi pudiera ser enterrado. Eso es lo que se llama nobleza obliga, y así fue como se portaron en ese momento. Finalmente, a las 4 de la tarde, el doctor Calderón Guardia fue enterrado en el mausoleo de su familia, en el primer cuadro, sección oeste, exterior del cementerio general, donde sus restos permanecen hasta el día de hoy. Como colorario, como ustedes saben, fue apenas en ese mismo año de 1970 cuando las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social decidieron crear un nuevo hospital. ¿Y qué nombre le pusieron a ese hospital? Bueno, ustedes saben perfectamente que en Barrio Aranjuez tenemos el Hospital Calderón Guardia como un homenaje absoluto a la figura que había creado el Seguro Social. Y en 1974 se va a colocar frente a la explanada del Hospital México un monumento que había hecho o que había sido precisamente donado toda esa estructura del nosocomio por el gobierno mexicano. Luego, en 1974, se le declara benemérito de la patria, y en 1980 en los jardines de la Universidad de Costa Rica, hoy sigue por dicha ahí, se coloca un busto
a su fundador precisamente en los jardines de lo que actualmente serían las instalaciones de registro y de la rectoría de la universidad, y en 1991 su casa, esa casa que actualmente ustedes pueden visitar como museo, fue declarada precisamente en 1991 como Museo Rafael Ángel Calderón Guardia, siendo en 1992 cuando se colocó su estatua. Estoy seguro que la habrán visto en el Parque de las Garantías Sociales, a la par de la Caja Costarricense del Seguro Social, o lo que es lo mismo, al costado del Colegio Superior de Señoritas, estatua que era la que estaba ubicada precisamente en el Hospital México. Y en 1993 se inaugura la Rotonda de las Garantías Sociales. Ustedes vieron que el año pasado recibió un remozamiento total por todo el tema que hizo de su reconstrucción. Se vuelve a colocar la estatua del doctor Calderón Guardia, y finalmente la UCR decide en 1993 darle el nombre de sede doctor Calderón Guardia al recinto de Paraíso en Cartago, hasta que se coloca un busto de su efigie en la actual explanada del Hospital Calderón Guardia y en los jardines de la otrora Asamblea Legislativa. Es así, señoras y señores, que hemos entonces hecho una remembranza de todos los hechos, acciones, incidencias y personajes alrededor de la vida de este que está considerado uno de los costarricenses más grandes de nuestra historia, y que por supuesto teníamos que citar en este tema del bicentenario para recordar precisamente cómo nosotros hemos tenido otrora a conciudadanos que se han distinguido por dar lo mejor de sí para nuestra patria, y que, repito, ha sido un verdadero gusto el poder hablar con todos ustedes precisamente en la noche de hoy en una actividad tan importante y tan valiosa como la que me han invitado. Les agradezco enormemente la atención y la gentileza que han tenido para con el suscriptor. Buenas noches. Muchas gracias, don Tomás. Le agradecemos enormemente su valioso aporte. Ha sido riquísimo el compartir con usted, el escucharle toda su sabiduría, todo su manejo en todas las áreas en las cuales usted pues, nos ha aportado. Le agradezco a usted las palabras, más bien muy gentil de su parte. Dejamos entonces abierto el micrófono para las participaciones y las preguntas o las dudas, si usted nos permite. Con todo gusto, estoy en la mejor disposición. Perfecto, muchas gracias, doctor. Veo aquí al señor Carlos Monge, me parece. Bueno, buenas noches, don Tomás. Buenas noches, don Carlos. Felicitarlo, realmente extraordinaria su exposición. Nos hace un recorrido a la historia de una de las figuras, como usted dice, más brillantes y más destacadas que ha tenido nuestro país. Obviamente lo relacionamos también con el doctor, con el licenciado Manuel Mora y con Monseñor Sanabria, que estos tres fueron realmente fundamentales en la creación de las garantías sociales, el Código de Trabajo y todo lo que usted nos acaba de escribir, y que nos ha dado a este país grandes beneficios. Lamentablemente hoy sabemos que, por ejemplo, la Caja del Seguro Social está bastante amenazada desde el punto de vista financiero, y obviamente tendrá sus enemigos, como los tuvo el doctor Calderón Guardia en su momento. Gente que quizá tenga alguna mala intención de transformar lo que es la seguridad social pública con intereses probablemente ya de tipo privado, pero bueno, creo que esta exposición que usted nos ha dado es extraordinaria. Vamos a tener la grabación para volver a revisarla y seguir asimilando y comprendiendo más una cantidad de detalles que usted, por sus conocimientos y su formación, nos va a permitir conocer. Muy amable, muchas gracias, doctor. Don Carlos, le agradezco enormemente la gentileza de sus palabras, y lo más satisfactorio para el suscrito es que haya sido de su agrado. Muy amable, muchas gracias. Creo que está don Luis Roberto Chacón levantando la mano. Así es, muchas gracias. Muy buenas noches a todos, un placer de saludarlos.
Y muchísimas gracias, Tomás, por tan valiosa presentación y información tan útil para ir enriqueciéndonos. Yo soy un hombre de 52 años, ingeniero, y de caras a entender lo que estos hombres tenían como habilidades, como formaciones, como valores, y llevarlo a nuestros hijos, que es parte de lo que necesitamos hacer para preservar o por lo menos tratar de facilitar que en nuestra tierra hayan nuevos líderes. ¿Cuáles eran las dos, digamos, principales habilidades o valores o competencias, como ahora se mencionan, de este hombre para lograr lo que logró? ¿Será que también la coyuntura le ayudó? ¿Será que su formación en otro país fue lo principal? ¿Serán sus valores familiares? ¿Será de quién se rodeó? ¿O qué tenía él para poder captar todo eso que estaba por ahí y encauzarlo en tan poco tiempo, y lograr estas transformaciones que hoy todavía valoramos y nos están realmente haciendo la vida más llevadera? ¿Cómo resumimos esas dos? ¿Cuáles observa usted que ha podido sintetizar? Muchas gracias. Don Luis, primero que todo, muchas gracias por sus amables palabras. Segundo, felicitarlo. Me dice usted que es ingeniero. Están cumpliendo, como lo dije, 80 años el próximo mes de noviembre de la creación precisamente del Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica. Y para resumir de manera muy sucinta, también por aspectos del tiempo, lo que usted me dice son dos factores. Primero que todo, voy a tomar una frase de Arthur Schopenhauer, el gran filósofo europeo del siglo XIX, que decía: no hay nada más fuerte que una idea cuando le llega el momento. Señoras y señores, en 1940 le había llegado el momento a Costa Rica de hacer un punto de inflexión en su historia, y concatenándose a una serie de personas, estoy hablando en plural, a una serie de personas que el doctor Calderón Guardia logró aglutinar alrededor de sí, y con su talento personal. ¿Qué fue lo que resultó de eso? Hemos dado aquí la respuesta. Simplemente fue uno de los gobiernos más brillantes que ha tenido nuestro país. Y piénsenlo por un momento. De las obras que aquí enumeramos, siguen manteniendo vigencia en Costa Rica, todas. No existe una de las obras que yo haya dicho aquí, los abogados nos remitimos a las pruebas, ni una sola de esas obras que hoy 2021, Costa Rica no siga disfrutando los excelentes réditos que eso dio. Pero por lo mismo, quiero ser también muy justo en eso. Se supo rodear de un gabinete de lujo y de una serie de personas que, concatenando lo mejor de sí, dieron entonces eso a Costa Rica, y por supuesto que ese fue el resultado que tuvimos en esa coyuntura. Muchísimas gracias. Con gusto, don Luis. Yo quería hacerle una pregunta, si me permite. Carmen, por favor. Sí, claro. En relación con estas leyes y las garantías sociales, usted se refiere a la estrategia que él utilizó mandando a Aarón Streber a su capacitación a Chile. En ese momento de la creación ya de las garantías sociales en nuestro país, ¿qué tanto o qué lugar desempeñó Costa Rica a nivel latinoamericano ya con esto, 1942-43? Sí, señora. Gracias. Tercero, les comento, la otra nación que había desarrollado, y permítanme decirlo, de manera brillantísima, incluso me atrevo a decirlo, mejor que Chile, porque si bien es cierto, Chile había sido la pionera, pero la nación que lo llevó a grado superlativo fue México. El
a ver, la estructura organizacional del seguro mexicano era tan bien realizada y se había hecho de manera tan brillante que, por supuesto, ustedes me comprenderán que fue motivo más bien de observación para una serie de países de lo que eso estaba pasando. Lo que pasa es que fue muy concomitante a la costarricense. Es que el Seguro Social Mexicano es del año anterior, de 1941. Por eso se prefirió ir a Chile para ver cómo se había desarrollado eso durante los últimos 3 lustros. Y entonces ahí se une otro factor que yo vuelvo a hacer alusión. Véase que el gran factor ideológico que estuvo detrás de esto fue la doctrina social de la iglesia. Véase que estos fueron los argumentos teóricos en los que se sustentó y que de hecho no sé si saben que, y es un hecho muy poco conocido, el doctor Calderón Guardia escribió un libro. Ese libro en el que él narra, perdón, disculpen, en el que él describe su pensamiento filosófico y su pensamiento político es la base que se toma luego para hacer la estructuración de estas obras. Y entonces esto resulta importante porque véase que entonces ahí es donde está precisamente el fundamento de todo esto. Pongámoslo de otra manera. Si esto no se hubiera concatenado, si esta serie de factores, la figura del doctor en lo personal, el factor doctrinario teórico de la doctrina social de la iglesia, la coyuntura política de ese momento y los factores que se están dando ahí para que esto arranque, señoras y señores, ustedes y yo no estaríamos hablando una palabra de esto. O sea, recalco, nada había más fuerte que una idea cuando le llegaba el momento, y a esta idea, en este momento, en esta coyuntura, a Costa Rica ya le había llegado el momento. Tenemos a Sofía, permítame, ¿puedes, Sofía? Sí, buenas noches a todos. Un placer estar en esta noche tan especial, verdaderamente especial creo que para todos, escuchando al doctor Federico Arias en esta presentación. Doctor, yo quisiera referirme a 2 cosas en especial. Una, de repente, bueno, es usted aquí el conocedor en esto, yo le llamaría, o qué tan inusual es esta amalgama que logran, amalgama le llamo yo, coyuntura le llamarán otros, pero qué tan inusual, o usual más bien, es esta amalgama en la historia, en general, de pueblos que han salido adelante, ¿verdad? Y no necesariamente con los mejores recursos. Claro. ¿Qué tan usual es esto? Yo quisiera saberlo. Y 2, perdóneme, voy a adelantarme para claro. Mi campo es la psicología, y entonces para mí todo esto es interesantísimo, porque veo también un común denominador en todos ellos, y en buena parte también, vamos a ver, resalto el demasiado poco tiempo que había para que en un momento tan en un momento tan delicado se tuvieran que tomar decisiones prontas, rápidas, ejercer de alguna manera un trabajo que decía yo en alguna oportunidad, más que de grupo, de equipo, de alguna manera sensibilizarse ante la situación que se estaba dando en el aspecto humano, ¿verdad? Y de alguna manera les contaba esto de la psicología porque soy de corte humanista y me duele ver cómo la salud de ellos inclusive se vio bien comprometida en medio de tanto movimiento, ¿verdad? Difícil de atravesar. Ese es un poco mi comentario y mi inquietud. Buenas noches. Gracias. Mire, sí, doctor, discúlpeme. Tiene usted un verdadero llamado, ¿verdad? Un fuerte llamado a formar definitivamente, y me siento muy halagada verdaderamente con su presencia esta noche entre nosotros. Estimada doña Sofía, le agradezco enormemente la fineza y gentileza de sus valiosas palabras con el suscrito. Esa era precisamente la idea y me complace mucho saber que fue tanto de su agrado. Su importantísima primera pregunta.
esa amalgama, como usted bien dice, si se ha dado en nuestro país en otras circunstancias. Permítanme decirles que era la cuarta ocasión. Costa Rica ya había tenido precisamente en 2000, perdón, disculpe, es por el año que estamos, en 1821 su primera gran concatenación de esfuerzos, señoras y señores, cuando nosotros pasamos de ser una simplemente nimia provincia colonial a tener que asumir nuestra soberanía, autonomía y legitimidad, rompiendo el nexo que teníamos con la corona española. Y sus abuelos y los míos, de una manera brillante, concatenaron esfuerzos y no solamente nos dieron esa autonomía de la que hoy estamos celebrando 200 años, sino que, doña Sofía, hablando de decisiones importantes, se tomó entonces el derrotero constitucional con la emisión del Pacto de Concordia para decirle a las futuras generaciones, este es el camino. Esta es la manera, no es el combate, no es el enfrentamiento, no es matarnos entre nosotros. Y por eso nos distinguimos tanto del resto de naciones a nivel latinoamericano que lamentablemente tomaron esa decisión. Segunda parte, cuando nosotros nos volvimos a ver en una vorágine terrible, y digo esta palabra así, terrible. Es más, me atrevo a decir, la circunstancia más siniestra por la que Costa Rica ha pasado, hubo otra persona que para mí es tal vez el gobernante más grande de la historia de nuestra patria, que logró concatenar esfuerzos alrededor de todos, y ustedes lo conocen con el nombre de Juan Rafael Mora Porras. Nosotros enfrentándonos a este grupo de advenedizos, a este grupo de fascinerosos filibusteros que vinieron a ensuciar a Costa Rica en 1856, parafraseando Churchill, con sangre, sudor y lágrimas, el presidente Mora tomó decisiones en días para poder no solamente salvar nuestra soberanía, sino que de manera brillante sacar ese grupo de fascinerosos y derrotarlos de una manera contundente. Tanto es así que nunca volvieron a poner y a ensuciar a Costa Rica con esa bota absolutamente invasora y usurpadora que tuvieron. Tercero, cuando nosotros en 1870, en el inicio de la época liberal, estuvimos a punto de ir a una guerra con el resto de Centroamérica porque querían forzar a la unión de las naciones y Costa Rica no quería hacerse parte otra vez de esos experimentos fallidos, la figura de don Tomás Guardia Gutiérrez, de don Próspero Fernández y don Bernardo Soto Alfaro nos dieron esa patria liberal, secular y positivista que hoy gozamos y que fue una reafirmación precisamente de todo esto que acabamos de escuchar. Y en el siglo XX, véase qué curioso, doña Sofía y ustedes, señoras y señores, ya no una cuestión de carácter militar. Tuvimos esa gran transformación y unión de, digamos nosotros, acciones conjuntas a nivel cultural académico con dos gigantes llamados Cleto González Víquez y Ricardo Jiménez Oriamuno, que nos dieron las bases culturales, intelectivas, educacionales que le permitieron estudiar a esos niños infantes que luego van a ser la generación de los 40. Así que, doña Sofía, Costa Rica ha tenido la bendición de tener a esos grupos y tremenda responsabilidad más bien tenemos nosotros, porque si vemos para el pasado, es enorme ese acervo y el cual nosotros como generación somos los que tenemos pues que asumir nuestra propia responsabilidad y ver más bien qué le vamos a heredar a las futuras generaciones para que cuando ellos piensen, ¿y qué hicieron mis papás, mis abuelos y mis bisabuelos, etcétera, por esa patria? Bueno, eso es lo que estamos haciendo, pues nosotros actualmente haciendo patria. Muchas gracias, doctor. Bueno, doña Carmen, entonces me retiro. Muy bien, doctor. Realmente ha sido algo en que nos ha capturado su disertación, maravilloso, y con toda su capacidad y el dominio que tiene. Y esta última parte, ese cierre, nos hace pensar en la bendición que tenemos de vivir en este país y de haber tenido esos grandes hombres, uno de ellos el doctor Rafael Ángel Calderón. Muchísimas gracias. Yo quisiera terminar. Sí. Perdón. Quisiera terminar nada más agradeciéndole a usted en lo particular y a don Miguel Picado, que fueron los que me contactaron
interpósita mano del licenciado Rafael Ángel Calderón Fournier para poder estar aquí con todos ustedes y agradecerles, señoras y señores, que tuvieran la atención y la gentileza de escucharnos. Y como siempre digo al término de mis conferencias y charlas, de que podamos valorar y aquilatar lo más valioso que tenemos las y los costarricenses, nuestra historia. Buenas noches para todos y para todas. Hasta luego. Muy buenas noches. Dios lo bendiga. Gracias a ustedes.